Hola, soy la doctora Karel Guevara y este es un espacio donde nos sentamos a platicar sobre crecimiento personal y bienestar emocional. Un lugar para aprender, inspirar y fortalecer. Bienvenidos a Café con Karel Podcast. El viaje hacia tu bienestar comienza ahora. Café con Karel Podcast llega a ustedes gracias a Aranjuez Hotel, el mejor hotel ejecutivo en la ciudad de David Chiriquí, y están ubicados a solo 3 minutos del aeropuerto. Visítalos ya. Bienvenidos a Café con Karel Podcast, un espacio donde nos sentamos a platicar sobre crecimiento personal y bienestar emocional. Hoy estamos sumamente emocionadas porque estamos grabando otro episodio más de nuestro podcast. Cada uno de los episodios tiene un toque muy especial porque son construidos desde el amor y desde todo el corazón con la intención de poder transmitirles información que les permita aprender, inspirar y fortalecer. El episodio de hoy realmente es muy especial porque es el primer episodio que es un poco diferente al resto que ustedes han visto. Hoy vamos a tener una plática un poco más amena. Digo amena porque no somos dos personas. Como lo están viendo, hoy tenemos a 3 invitadas especiales. Permítanme si se las presento. A mi costado, Paula Sánchez, al centro, Natalie, y al final está Stephanie Ríos. ¿Qué tienen en común estas 3 jóvenes? Pues que las 3 son psicólogas. Debo decir también, motivo que me enorgullece, es que fui parte de su formación como psicólogas y de eso ya vamos a platicar dentro de un ratito. Y el título de este episodio es De psicólogas a personas, conversaciones fuera del consultorio. Ustedes se preguntarán, ¿qué pueden conversar psicólogas cuando están fuera de su jornada laboral? No se paren de allí, por favor, y quédense para poder saberlo. Bien, me encantaría poder aperturar, bueno, primero bienvenidas. Gracias. Yo le digo a ellas chicas, les digo niñas, pero realmente las 3 son licenciadas, las 3 son psicólogas y si me notan decir las palabras chicas o niñas, créanme que lo hago desde todo el corazón y en ningún caso es que no respete las profesiones que tienen, porque al contrario, me siento muy orgullosa de que sean mis colegas. A ver, la primera pregunta que me gustaría hacerles, y ustedes pues deciden quién le gustaría responder es, ¿qué les motivó a estudiar psicología? Porque si bien es cierto, cuando estamos en el bachillerato, probablemente muchas carreras se pasaron por la mente, ¿no? Yo suelo comentar que cuando me correspondía dar primer año de psicología en la universidad, les preguntaba a los estudiantes qué les motivó a estudiar psicología. Cada quien tiene, digamos que su motivación muy particular o muy personal. A veces son motivaciones no adecuadas, no saludables, me atrevería a decir, y eso probablemente lleva a que muchas veces deserten de la carrera, ¿no? Pero ustedes son hoy un caso de éxito porque ya son profesionales idóneas, así que me encantaría que me contaran. Me imagino que cada una tiene motivaciones diferentes y hago una acotación. Ellas no saben las respuestas porque esta conversación realmente se está teniendo en tiempo real en este momento. Así es, bueno, a mí me gustaría compartir, creo que como mis compañeras, una de las preguntas que más nos hacen antes de empezar, antes de elegir la carrera, dentro de la carrera y después que terminamos es: ¿por qué estudiaste psicología? Y yo descubrí, y haciendo énfasis en todas las veces que me han preguntado, formando realmente esa pregunta, porque es una pregunta que es bastante personal. Si vamos a lo general, todos dicen porque queremos ayudar a otros, porque nos gusta escuchar. Pero me gustaría compartir con ustedes igual, con la doctora Karel y mis compañeras. Yo soy scout desde los 9 años y siempre nos inculcaron el servicio social. Hay una frase que dice: si no sirves para servir, no sirves para vivir. Y dentro de esa frase siempre estuvo inculcado el que si yo quería estudiar algo de grande, quería hacer algo que ayudara a los demás. Estando en el colegio, yo veía que todos mis compañeros tenían habilidades. Les gustaban las matemáticas, les gustaba cantar, bailar, y yo decía, yo soy buena en el colegio, pero no había algo que yo amara tanto como escuchar a los demás. Y justamente eso empecé a investigar. ¿Qué cosas, qué habilidades van de acuerdo a algo que a mí me gusta? Y justamente me topé con la psicología y me enamoré. O sea, que desde el 2015 yo dije, yo quiero eso. Y en la universidad yo solo puse una sola opción. Quiero ser psicóloga, quiero ayudar a otros y quiero impactar. Y esa es como mi historia personal, agarrada desde niña, que yo quería hacer algo por los demás.
no sé, mis compañeras, pero es una pregunta que bastante nos hacen todo el tiempo y que cada quien tiene su historia personal. Bueno, Vale. en mi caso es algo que es la manera en cómo yo vivo, buscándole respuestas al por qué. Y desde muy joven siempre me cuestioné el por qué actuábamos, por qué pensábamos y por qué sentíamos como sentíamos. Y al final es el comportamiento humano. Entonces, en búsqueda de poder entender, tenía una intriga horrible, gigante. Entonces yo dije, ¿cómo puedo buscar respuestas, obtener respuestas de manera más clara? Y era la carrera perfecta. Desde un principio lo supe desde el bachillerato y tampoco tuve más opciones. Yo dije, psicóloga porque psicóloga. No sé cómo voy a hacer. Nati. Sí, algo que desde pequeña me caracteriza es mi forma de socializar y de servir a las personas. Me encanta siempre, desde que estuve pequeñita, servir, ayudar. También, como comentaba Steph, lo que es escuchar a los demás. Eso me caracteriza mucho y creo que los que me conocen y ustedes acá también, mi forma de servir es amena, es natural. Y creo que siempre tuve el enfoque de que sería psicología también. Cuando fui a lo del primer ingreso, coloqué esa solamente, me preguntaron, ¿no quiere otra más? ¿Puede apuntar 2 más? Y yo solo apunté psicología, así que me fui por esa línea. Bien, entonces recapitulando, digamos que Nati y Steph, el motivo es el don de servicio que tienen, ¿no? Y en el caso de Pau, porque tenía muchas interrogantes y quería buscar esas respuestas, ¿no? Sí. Venga, a mí me llama la atención porque realmente sus motivos han sido motivos muy, muy reflexivos y muy profundos. Yo realmente no tengo la misma historia. Yo realmente decidí estudiar psicología porque yo admiraba a una profesora en mi bachillerato y era psicóloga del corte un poco más organizacional y me parece que la estoy viendo en este momento, su personalidad, cómo ella se conducía. Y cuando yo dije, ¿cuál es la profesión que tiene esta profesora? Es psicóloga. Entonces yo dije, seguro que la psicología hace o transforma a las personas y se pueden proyectar de esa manera. Pero me encantaría decir que fueron motivos parecidos a los de ustedes, pero no. Realmente, yo creo que el don de servir en mi caso se desarrolló a lo largo del tiempo, para ser muy, muy honesta. Y en esa misma línea me gustaría seguir nuestra plática, bueno, no sin antes mencionarles a toda nuestra audiencia del podcast Café con Karel, que hoy estamos grabando este episodio desde Mangata. Y me gustaría hacer mención, si gustan lo podemos probar. Claro que sí. Este es un cóctel de autor que ha sido preparado especialmente para el equipo del consultorio de la doctora Karel Guevara. Yo no lo he probado, voy a probarlo en este momento. Y definitivamente está delicioso. Riquísimo. Tiene naranja y no sé qué otros ingredientes, pero sabe muy rico. Creo que coco. ¿Coco también? Sí, creo que tiene un poquito de coco. Bueno, entonces con esto queremos también hacer la invitación para que puedan venir a visitar a los amigos de Mangata. Y continuando con nuestro episodio, me encantaría ahora, chicas, preguntarles si ustedes pudieran elegir un solo motivo por el cual ustedes aman su profesión. Uno solo. Seguro que tienen muchos, pero uno solo. ¿Cuál sería? Nati. Sí, me encanta porque dejamos una huella marcada en ellos. El poder, aunque sea construir un poquito, guiar un poquito de lo que va a ser su vida, su toma de decisiones, me encanta esa parte de que dejemos esa huellita marcada en ellos. ¿Bien? Yo creo que en mi caso es el poder trabajar con las personas, lo que es la resiliencia humana, también un poco lo que es que comiencen a ver más allá de sus debilidades, sus fortalezas como seres humanos, creo que, y eso todo se va trabajando dentro de la consulta y me parece que es lo que más amo de mi carrera. A mí personalmente el tema de poder ser dignos de confianza, porque allá afuera hay tantas personas que necesitan ser escuchadas y que de alguna forma la referencia de que eres un psicólogo siempre te buscan y dicen, es que él es psicólogo y por tanto digno de confianza, y ese impacto tan bonito que tiene la psicología es lo que me hace amarla cada día, además de aprender cada día sobre ella. Me encanta. Y miren, hasta este momento, los primeros minutos de este episodio los hemos enfocado un poco hacia toda la parte altruista que las llevó en todo caso a estudiar psicología, pero hay otra cara de la moneda postgraduadas.
¿no? Y que me gustaría también que este episodio sea auténtico, natural, porque no solamente podemos hablar de las cosas que nos inspiraron, vamos a hablar un poco ahora también de los retos, de los desafíos. Y a mí me encantaría entonces aperturar este bloque para preguntarles, ¿cuáles creen ustedes que han sido los mayores retos o los mayores desafíos una vez ya se convirtieron en psicólogas? O sea, dando los primeros pasos como psicólogas. ¿Cuáles han sido los retos o los desafíos? Bueno, en mi caso yo creo que es con lo que lucho todo el tiempo, que es el miedo a la incertidumbre y también un poquito el miedo a no ser suficiente para mis pacientes en general. Creo que esos son uno de los mayores retos y aún más la responsabilidad que sé que está en mis hombros, que es mucho más grande que el miedo cualquier miedo que pueda llegar a tener. Vale. Hablando ya desde la perspectiva de recién graduada, y creo que le pasa en todas las carreras, no es solo psicología, vamos, cuando uno está en primaria, bueno, ¿qué tienes que hacer? Ir primaria, terminas primaria, viene secundaria, vamos al premedia, o sea, es premedia, media, y luego viene elegir la carrera, que también es difícil, pero luego que terminas la carrera, y entonces, ¿qué sigue? Te preguntan todos, ¿qué sigue después de eso? Y la incertidumbre, concuerdo con Pau, de qué haces luego de terminar la universidad, cuántas oportunidades se te pueden dar, de lo que realmente te apasiona, y dentro de eso ocurren retos de poder ser disciplinado y tocar puertas, diría yo, pero es bastante complicado a nivel emocional. Ya tengo mi título, quiero demostrar realmente quién soy y por qué tengo mi título aquí. Creo que desde mi perspectiva sería eso. Yo creo que antes de que Nati continúe, Steph ha dicho algo que tuvimos la oportunidad, usted y yo, doctora, de conversar en algún momento, la importancia de no tocar puertas, sino aprender a abrirlas. Porque muchas puertas podemos tocarlas y se nos pueden cerrar, pero ¿y por qué nosotros no vamos abriendo nuestras propias puertas y nos vamos abriendo un panorama completamente distinto a esperar a que alguien tenga la disposición de abrirnos las puertas? ¿Por qué no las abrimos nosotros? Siguiendo la línea de Pau, es correcto. Creo que el mayor reto fue para mí dar el primer paso, o sea, creer que ya soy licenciada y que soy capaz, de que puedo avanzar, de que puedo brindar esa ayuda, ese granito y en cualquier lugar, dar siempre la milla extra y dar el primer paso. Las palabras de Pau y de Nati me recuerdan un episodio que grabamos con la licenciada Alma Rivera, que si no se han visto ese episodio les invito, porque ese episodio habla justamente de ser emprendedora en salud mental. Y viene a mi memoria en este momento que dentro de esa plática con Alma, justamente hablábamos de qué le impulsó a ella a emprender en un servicio de salud mental cuando probablemente, yo creo que todavía, anteriormente, pero eso sigue estando, se nos sigue inculcando de que pasamos por las aulas universitarias para luego ir y tocar una puerta, probablemente a nivel gubernamental, probablemente a una empresa privada, y lo que ha dicho Pau, ¿no? A veces pensamos que es necesario tocar una puerta, pero también es cierto que la vida nos ha enseñado que a veces hay que ir y crear esas puertas, ¿no? Y eso es una mentalidad, al final del día también es una mentalidad, ¿no? Vale, en esa línea entonces me gustaría hacerle la siguiente pregunta. Fíjense, cuando uno se gradúa, yo me remonto un poco a mis años de recién graduada y quizás habían cosas, expectativas que yo tenía, pero seguramente como a mí también me pasó, probablemente a ustedes también, hubo cosas en el camino que llegaron que yo ni siquiera las planifiqué, no las pensé, alguien nunca me las contó. Digamos que yo de hecho lo he platicado con Pau en algún otro momento. A mí me hubiese encantado tener un modelo referente, un mentor o una mentora que me fuera diciendo un poco hacia dónde ir, más allá naturalmente de la referencia que eran los profesores o las profesoras universitarias, en ese caso en mi época. Ahora es cierto que con todo la democratización del conocimiento, con a un clic podemos tener el acceso absolutamente a diferentes experiencias de vida, casos de éxitos de personas, es mucho más sencillo tener un referente, ¿no? Entonces, en esa línea la pregunta es, ¿qué cosas ustedes han aprendido en sus primeros años como psicólogas que no se imaginaban que iban a aprender? Yo creo que lo que más he aprendido es acerca de que nunca voy a terminar de aprender. O sea, constantemente voy aprendiendo de todas las personas que van estando a mi alrededor, ya sea desde la persona más pequeña hasta la persona más adulta, y que el conocimiento nunca está de más. Y la importancia también de seguir formándome
como una profesional y mantenerme constantemente actualizada. Yo creo que eso es lo importante porque pensamos que salimos de la licenciatura y bueno, ya listo, ya soy psicóloga, no, ¿qué más sigue? Y también la importancia de buscar... Pau, pero ese pensamiento no lo tenía antes. No, lo tengo gracias a la mentora. No. No, pero es que es súper curioso lo que dice del hecho de que en su perspectiva, que cuando estaba terminando la carrera, por su mente pasaba, ya terminé la licenciatura. Listo. Y ya, vale. Sí sucede, porque uno dice, por esto, porque no tenemos quien nos diga qué más sigue, y tampoco dentro de la universidad nos dicen, bueno, después de aquí sigue esto, y después de aquí no, uno se gradúa de licenciatura, psicóloga general, tengo idoneidad, ajá, ¿y qué más sigue? Y yo creo que ahí a veces hay un poquito de desacierto, cuando salimos de la licenciatura, que nos vamos a estudiar un montón de cosas aisladas, y no nos enfocamos en una área en específico, y vamos creando un currículo de mucho, pero de poco. Entonces... Una suerte de todología, ¿no? De todología. Entonces, ahora sí me he dado cuenta de la importancia de buscar un área en específico e intentar ser la especialista en esa área en particular. No de todo, saber de todo un poquito, pero mucho de algo. Y bueno, Creo que yo iba justamente por la misma línea, concordando con el tema de poder estar constantemente aprendiendo, porque lo comenté antes, para mí la psicología cada día va cambiando como en todo, en la medicina, en el área que sea, la sociedad está cambiando, por lo tanto, como profesionales siempre debemos estar constantemente preparándonos, y justamente por esa línea concuerdo con lo que dice Pau en este caso en específico, porque hay que estar constantemente actualizándose de todos los temas que existen para poder brindar una mejor atención a los pacientes y sobre todo a nosotros, porque entre más conocemos, al final no terminamos de conocer todo, pero podemos dar una mejor atención. pero en su caso, Stephanie, también fue igual como Pablo menciona. Dentro de mi proceso educativo siempre han existido las ganas de querer aprender. Ella dice, desde lo más pequeño hasta lo más grande, porque uno no deja de aprender en todos lados. Siempre ha estado mi motivación por el conocimiento en general, hasta el área de medicina, que está siempre relacionado al área física, lo tocaron en los podcasts. El área física también está relacionada con la mente, y si una está bien y la otra no está bien, las dos tienen que estar equilibradas. Entonces, por lo tanto, siempre me ha llamado la atención estar conociendo un poquito de todo para poder tener el conocimiento y brindarlo. Creo que más que nada, sí. No, desde antes no, creo que actualmente me interesa todo el tiempo estar aprendiendo. Sí, en mi caso. Bueno, en mi caso personal, creo que he aprendido a autodescubrirme, a descubrir de qué soy capaz, de las habilidades que tengo y de que todas esas habilidades y roles que voy desempeñando los puedo aplicar en la psicología. Entonces creo que más que nada eso, como mencionaba Steph, tenemos que estar nosotros con nuestra inteligencia emocional, conocernos, saber hasta dónde yo puedo llegar, establecer límites, y si nosotros mismas ahorita no estamos bien, no podemos brindar esa atención. Entonces creo que más que nada autodescubrir de qué cosas yo puedo ser capaz de hacer, de qué puedo brindar y de qué puedo aprender para poder brindarle a los demás. Ese ha sido entonces su mayor aprendizaje inesperado, después que se convirtió en psicóloga. Vale, quisiera hacer un inciso para decirles a la audiencia de Café con Carel podcast que ustedes, aunque son egresadas de la misma universidad, son egresadas de la Universidad Autónoma de Chiriquí, no se conocían. Bueno, son de generaciones distintas. Nati estamos grabando este podcast en el año 2025. Nati, ¿se graduó en qué año? En el 2018. 2018, Pau. 2023. 2023 y 2024. Y Steph en 2024. Y ustedes se conocen realmente cuando llegan, bueno, creo que Pau se conoce primero con Steph, ¿no? Sí. Cierto, ¿no? Sí. Entonces, vamos a hacer otro inciso porque me gustaría un poco contarle a la audiencia cómo llegan al equipo de la doctora Carel Guevara. Bueno, ya yo les adelanté que fueron mis estudiantes en alguna época de la vida, no de los años, de la vida. Entonces, cuéntenos. Bueno, yo creo que curiosamente yo me he vuelto muy creyente de que uno está en el lugar perfecto cuando tiene que estar, que no hay otro lugar donde uno puede estar. Bueno, curiosamente yo llego al equipo inesperadamente, estaba en el lugar perfecto, en el momento perfecto. Estaba ayudando en un proceso de reacreditación.
Recuerdo que la profesora estaba allí y la profe hizo un grito de ayuda y nos saludamos y la profe nos dijo... Bueno, lo del grito no es literal, no grité en la reunión. Bueno, la profe dijo en voz alta que si alguno, porque éramos 3 compañeros y yo, que si alguno estaba interesado en ayudarla en el consultorio, yo dije, bueno, esa soy yo. Eso me lo dijo a mí. Entonces yo me lo tomé muy personal. Cuando llegué a mi casa le mandé un mensaje a la profesora, pero poniéndome a su disposición. Recuerdo que le puse, profesora, yo no sé si lo que me dijo era literal, pero yo estoy aquí a la disposición y en lo que usted necesite. Y recuerdo que la profe me dijo, bueno, está bien, gracias. Y yo, ok. ¿Eso fue en qué año, Pau? En el 2022. 2023. 2023. Mediados de 2023. Pero habíamos coincidido cuando usted entró a la carrera en primer año en 2018. 2018. Y de ahí no habíamos coincidido más. No, no. Entonces, recuerdo que un domingo yo estaba en mi hogar y la profe me llamó para que fuéramos a almorzar y yo le dije que estaba bien, que no había problema. Y bueno, al parecer el almuerzo era mi entrevista de trabajo. Conversamos un montón y eso se lo revelé después. Si me lo hubiese dicho antes, creo que hubiese estado muy nerviosa. Pero recuerdo que estuvimos ahí en el almuerzo y curiosamente, cuando estaba dando 6 créditos, le tuve que poner un stop al trabajo y a los estudios y me enfoqué full en los estudios. Y como tenía un poco más de tiempo libre, no lo suficiente para tener un trabajo, pero sí para poder estudiar un poquito más. Solo un poco para que ilustre a la audiencia que son 6 créditos. O sea, 6 créditos es como el trabajo de grado, que es un requisito para poder graduarnos, llegar a la licenciatura como tal, a tener el título. Y recuerdo que meses antes había tomado un diplomado acerca de neuropsicología infantil y pediátrica, y recuerdo que todo esto se lo comenté a la profe, todo muy bien, y bueno, resulta que me contrataron ese día. Llegué el martes, bueno, nos vimos un domingo, y el martes entonces me incorporé al consultorio, sí. Pero me llevaron a verlo de una vez. Estaba súper emocionada. Y creo que es una de las mejores oportunidades que he tenido en mi vida. Cierto, ese domingo lo estoy recordando. Ese domingo fuimos a almorzar, fue una plática sumamente extendida y recuerdo haberle dicho a Pau, bueno, Pau, cuando puede empezar, vamos al hospital y vamos a ver cómo es el consultorio. Sí, y yo, bueno, ya estoy. Y por ahí, curiosamente, con Pau, se da con que Pau se tiene que graduar y es la asistente de la profe. Y la profe necesita con urgencia que alguien pueda apoyarla, asistirla el día de la graduación de Pau. Y bueno, ahí es donde entro yo. La profe me llama y me dice que si puedo ayudarle. Y yo en efecto fui, vi a Pau también ese día. Y ese día fue la primera vez que se conocieron ustedes dos. En persona como tal. Sí. En persona sí, oficialmente sí. Y es curioso y me gustaría compartirlo, que a pesar de eso, nosotros empezamos a trabajar junto el grupo de rehabilitación neuropsicológica. Pediátrica, y sin duda parecía que nos conocíamos de muchísimos años. Fue una conexión tan genuina, el trabajo en equipo que teníamos Pau y yo, que parecía que nos conocíamos de años y era la primera vez que trabajamos juntas y que nos conocíamos. Y ahí fue donde interactuamos un poquito más. Pero sí, así fue como yo entré dentro del equipo. En el grupo. Un poco para ilustrar también a la audiencia de Café con Karel Podcast, creo que eso era en el año 2023 o 2024. Era 2024. 23 fue cuando aperturamos por primera vez los grupos de rehabilitación neuropsicológica. ¿O fue en el 24? Fue en el... Que ya no lo recuerdo, la verdad. Wow. En el 24. Fue en el 24, ¿no? 24. Vale, entonces, dentro de esas proyecciones que teníamos para tener cosas novedosas dentro de los servicios, surge la idea de los grupos de rehabilitación neuropsicológica pediátrica y pues naturalmente era imposible poder hacerlo sola y necesitábamos otra mano ayuda. Entonces así es como Steph forma parte del equipo en los proyectos especiales que tienen que ver con los programas de rehabilitación, que de hecho en este momento que estamos grabando este episodio, pues estamos muy pronto a abrir nuestros talleres de verano para febrero y que por primera vez en este año 2025 tenemos los talleres de memoria destinados a los adultos mayores, donde también va a estar Steph con nosotros y Pau. Y Nati, ¿cómo es la historia de Nati dentro del equipo? ¿Cómo llega Nati? Porque a Nati la conocí primero. Sí, también me dio clases durante la universidad. Recuerdo que en primer año, luego como en tercer año,
en cuarto año, así que siempre estuvimos allí cercanas, siempre escribía con la profe. De hecho, la vi un día en el hospital Chiriquí, y de paso la saludé de todo, conocí a Pau ese día. Cierto, es cierto. Fue también, como dice Steph, fue genuino, fue así como un clic que hicimos. Le saludé, me puse a sus servicios, le dije, profe, cualquier cosa, estoy a la orden. Lo recuerdo que le dije, profe, yo estoy pendiente, cualquier cosa. De hecho, después escribimos, le felicité por unas fotos que había subido, nuevamente me puse a su disposición, y un día por Instagram, la profe me escribe, era un día como al mediodía, y ella me escribe, Nati, hola, ¿cómo está? Me saluda, me dice, ¿le puedo llamar? Yo, sí, le contesto, dice, Nati, ¿usted está disponible? Es que necesito ahorita que me ayude acá en el consultorio. Y yo le digo, yo me quedé pensando, y bueno, este es el momento. Yo digo, todo llega en el momento perfecto, como dice Pau. Contesté, le digo, sí, profe. Dice, ¿en cuánto puede estar acá? Le digo, yo en 1 hora. Yo no me había ni alistado ni nada, estaba en mi casa. Corrí, llegué allá, me puse a su disposición, y bueno, esa es mi historia con la profe, y aquí estoy, contenta. A la disposición Contenta, ahora a la disposición. de todos los pacientes que llegan al equipo del Así consultorio, ¿no? Fíjense, a mí me gustaría rescatar las historias de ustedes, porque aunque son historias que si bien es cierto se diferencian, tienen una connotación muy particular, y que yo me atrevería a decir que es una característica transversal en ustedes tres, y es que son muy proactivas y efectivamente son muy serviciales. Y cuando tenemos una profesión enfocada al área de la salud, como yo les he dicho, trabajamos con el dolor de las personas. A veces se nos olvida cuando nosotros somos pacientes, ¿no? Claro. Entonces, empatizamos a veces muy poco, a pesar de que en la carrera aprendemos de la empatía. Entonces, yo creo que esa ha sido la característica principal, más allá de la titulación académica, porque vamos a ser honestas, médicos hay muchos, abogados hay muchos, contables hay muchos, psicólogos también hay muchos. De las profesiones hay muchos. Cuando digo muchos, quiero decir que la relación oferta-demanda no es necesariamente colateral. Es decir, que hay más demanda o oferta, en este caso, oferta de los profesionales que egresan las universidades, que de la demanda laboral para poder absorberlos, ¿no? Entonces, eso me lleva a la siguiente pregunta, y es, ¿qué cosas creen ustedes que son indispensables para ser una buena psicóloga, más allá de lo académico? Yo considero que la persona o el psicólogo o psicóloga sea auténtica, que tenga la capacidad de escuchar sin juzgar, y que esté dispuesta a adaptarse al paciente, ya sea si es niño, adulto, la capacidad de poder adaptarse, la flexibilidad de poder adaptarse de acuerdo a la situación. Porque si somos muy rígidas, como una persona tan rígida puede, con tanta variedad de personas que pueden llegar indispensablemente. Exacto, justamente de la escucha activa y sobre todo la comunicación, el poder comunicarse con otros, creo que es una de las habilidades que deben de ser más importantes, porque el cómo yo transmito y cómo puedo recibir eso a cambio, creo que, y a nivel personal, la parte de la amabilidad, creo que es algo que tocamos el ser humano, y el ser amable no nos cuesta nada, que va de la mano de ser empáticos. Y me gustaría también resaltar la confidencialidad que va dentro de la ética de todo psicólogo o todo profesional. Creo que es genuinamente una de las cosas que siempre debemos tomar en cuenta. Nati. Sí, creo que la responsabilidad es muy importante, saber de que estamos guiando a esa persona a un proceso de bienestar. La empatía es muy importante también, y la escucha activa. Creo que también la forma en que nos adaptamos a que esa persona se sienta en su zona y se sienta segura con nosotros. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿cómo esas competencias, porque todo lo que ustedes han narrado son competencias, cómo las han aprendido en su día a día? Porque eso, seamos honestas, no hay una asignatura, o yo desconozco un currículum académico de la licenciatura en psicología que diga estas son las competencias no académicas que de pronto se aprenden de manera transversal, pero ustedes en su día a día, ¿cómo las han aprendido? ¿Cómo las siguen cultivando? ¿Cómo las desarrollan? Ajá, la que comenté de la ética sí es algo que se inculca realmente desde la carrera, pero el tema de la amabilidad,
cuando vemos el dolor en otros, te das cuenta que hay que tener el tacto de poder saber que estás ayudando a transformar, y justamente esto de la amabilidad, más que es una característica personal dentro de consulta, uno se da cuenta que debería tenerlo todos los psicólogos para que la persona se sienta cómoda, se sienta segura, sepa que está confiando en alguien que genuinamente va a buscar la mejor forma o la mejor guía de que pueda mejorar su vida diaria, más que nada. Creo que es algo que se construye, que cada día creo que cada una va formando qué otras cosas son útiles que debemos de mejorar, porque como usted lo dice, hay algunas cosas que genuinamente como habilidad tenemos, pero que debemos de trabajar dentro de consultas para poder brindar el mejor servicio, la mejor atención. ¿Qué? Bueno, en mi caso yo creo que es una opinión muy personal, considero que muchas de estas características vienen natas en mi personalidad. Creo que soy una persona muy auténtica, muy empática, y por eso no me cuesta ni lo tengo que fortalecer, porque es como parte de mi diario vivir, me sale muy genuino. Entonces, igual sé de la importancia, también sé de muchas áreas de mejora, y que constantemente lo practico una y otra vez de manera consciente para poder desarrollarme y poder crecer profesionalmente. Y bueno, ya. Vale. Sí, creo que también, reforzando lo que dicen las chicas, a través de la experiencia, o sea, cada persona que llega es totalmente diferente, y nosotros debemos moldear las características, las habilidades que mantenemos para poder adaptarnos a cada caso que llegue, mediante nuestra personalidad también. Un poco la flexibilidad cognitiva, ¿no? La adaptabilidad que mencionaba más temprano Pau. Vamos ahora a adentrarnos un poco a terreno un poco más personal. Ay, No se asusten, Voy a no se acomodarme. no se asusten. Tomar agua. Pueden seguir disfrutando de nuestro cóctel de autor. Le recordamos a la audiencia de Café con Karel Podcast que estamos desde Mangata, que nos abrió las puertas de su casa para grabar este episodio que hemos titulado De psicólogas a personas, conversaciones fuera del consultorio. Y esto está riquísimo, realmente que sí. Y así como la plática deliciosa que estamos teniendo entre psicólogas. Y como les mencionaba, vamos a adentrarnos un poco a una temática un poco más personal. ¿Cómo ustedes lidian con sus propios procesos emocionales? Wow. Wow. Y que pasa como cuando vamos, referimos a todos, pero cuando vamos nosotros entonces es complicado, es muy difícil. Ver para adentro. Es muy difícil, pero importante exteriorizar es fundamental. Yo suelo tomar mis procesos emocionales, suelo refugiarme. Tengo, gracias a Dios, una red de apoyo que me respalda, y creo que es bien importante porque no todos contamos con una, pero en mi caso particular sí, y siempre tengo el tiempo fuera conmigo individualmente, en música, en leer. Es algo que siempre me ha gustado, pero que es importante para poder reflexionar qué cosas estoy haciendo bien, no solo de forma diaria, sino de repente semanal, para poder concientizar, porque no todo el tiempo estamos bien. Somos seres humanos, tenemos derecho de enfermarnos, tenemos derecho de sentirnos algunas veces no tan bien, pero y no por ser psicólogas estamos exentas de no estar del todo bien a veces, y eso es bastante normal. Pero personalmente intento jugar con mi vida personal y mi vida profesional, que son cosas bastante separadas, para poder llevar un equilibrio entre ambas. Sí. No sé. Yo creo que para mí es muy importante el poder, digamos, que identificar si la situación la puedo lidiar yo o si necesito ayuda de una persona, un experto, en este caso un psicólogo. Creo muchísimo la importancia de buscar profesionales de salud mental para cuando una situación te sobrepasa, cuando sabes que a pesar de que lo intentas y pones que hasta has leído todos los libros posibles y sabes que la situación te sobrepasa, entonces necesito ayuda de alguien más, y no está mal. La vulnerabilidad no es mala, la vulnerabilidad es parte de nosotros y nos moldea para hacernos más fuertes.
Entonces creo que también es de valientes poder identificar cuando hay situaciones con las cuales no podemos lidiar y poder decir necesito que me ayudes porque yo lo estoy intentando desde hace mucho tiempo y creo que no. Y también uno va identificando porque claramente hay situaciones y situaciones y situaciones en las cuales tú puedes ver y decir, ah, con esto yo puedo, no pasa nada, me voy a ir, voy a entrenar, voy a hacer para despejar mi mente. Y hay situaciones que son rumiantes en tu cabeza que por más que intentes no se apaga. Entonces allí la importancia para mí de buscar un experto en salud mental, ir a un psicólogo. Okay. Bueno, en mi caso, cuando siento alguna situación muy abrumadora de, como dice Pau, que uno no pueda manejar, bueno, en mi caso personal, me gusta leer mucho salmos. Me gusta, lo traigo acá porque me gusta, me da tranquilidad, me refugio en leer la palabra de Dios, más los salmos, y me agrada escuchar las promesas que Dios tiene para nosotros y me siento segura. Y segundo, no menos importante, mi familia, o sea, es mi refugio, siempre me siento protegida y me hacen sentir que puedo. Me siento poderosa, que voy a poder con esa situación. Ay, qué bonita. Qué hermoso. Me encanta, me encanta. Yo creo que es importante rescatar que al final del día, como seres humanos, más allá de psicólogas, cada una tiene, digamos, que una forma de canalizar las situaciones emocionales. Absolutamente todas son válidas, absolutamente todas, pero yo sí creo que es sumamente importante también lo que ha dicho Pau, normalizar el hecho de que los profesionales de la salud mental también vamos con expertos en salud mental. No es como decir, eres odontólogo y no te vas a hacer tu limpieza dental, al menos cada 6 meses según los odontólogos que son los expertos en salud bucal, ¿no? Y una de las cosas que a veces los pacientes justamente dicen es cómo lidian, cómo hacen, ¿no? Porque no solamente son las situaciones que ellos llevan a consulta, sino las propias situaciones que cada uno como seres humanos podemos tener. Y normalizar me refiero justamente a lo que ha dicho Steph, tal cual como nos enfermamos físicamente, también podemos atravesar desafíos emocionales. Y en primera persona tenemos que reconocer como profesionales de la salud mental que muchas veces necesitamos la ayuda de otras personas externas o de otros recursos externos. Chicas, vámonos ahora un poco hacia el futuro. Okay. ¿Dónde se ven en 5 años? En 5 años, wow, 5 años uno no puede ni ver qué va a hacer mañana, pero 5 años uno se propone muchas metas que quiere siempre lograr. Personalmente quiero seguir avanzando, no solamente a nivel de maestrías, que obviamente aspiro mucho a eso, sino a nivel de experiencia. Tengo muchas ganas de tener experiencia y que en 5 años pueda decir, wow, 5 años de tantos aprendizajes, 5 años de tantas personas que han marcado, porque las personas piensan que solamente nosotros hacemos, pero las personas también marcan en nosotros. Y en 5 años quiero verme como una psicóloga que ha impactado en muchas vidas y que sigue queriendo aprender. Quiero que Stephanie, si llega a ver esto en 5 años, se recuerde que quiere seguir avanzando y quiere seguir aprendiendo y que nunca deje de hacerlo. Nati. Sí, en 5 años, bueno. ¿Lo ven lejos? Uno lo ve lejos, pero está más cerca de lo que pensamos. Me veo profesionalmente con una especialidad. Me veo construyendo sueños, avanzando. Me gustaría irme por la línea clínica en una maestría, así que en 5 años me veo allá. Bueno, en 5 años me veo de muchas formas. A ver, ok, en 5 años yo creo que lo principal es poder especializarme. Sigo con la meta clara de querer obtener una beca. Me creo capaz, sé que soy capaz, solamente hace falta esperar la oportunidad perfecta para poder lograrlo. Creo también la importancia de seguir preparándome, seguir creciendo, y sin duda alguna ya encontré lo que me gusta y creo que siendo una líder de grupos de talleres dentro del consultorio, liderando grupos, ya sea adultos, niños, adolescentes de toda clase. Y sí, creo que en 5 años me veo de esa manera. Vale,
¿Qué le recomendarían a quienes nos están mirando del otro lado de la pantalla y todavía no se han licenciado como psicólogas? El consejo que a ustedes les hubiese gustado escuchar. Yo ¿Cuál voy sería? primero. Adelante. Yo voy primero. Esto lo guardé mucho tiempo. Ok. Porque creo que lo que más te dicen, y ya lo hablaban antes, hay muchos psicólogos, muchos médicos, muchos de muchas especialidades. Pero no hay muchos tú. No hay muchos Stephanie, no hay muchas Natalie, no hay muchas Paula. Incluso no hay más nadie igual a nosotros. Y creo que ese es el consejo que me diría desde el inicio. No te preocupes, si tú amas esto y tú amas la psicología, sigue. Porque lo que impacta desde que tú entras al lugar es tu propia esencia y tu actitud. Van a haber muchos, pero nadie va a ver como tú. Creo que ese es un consejo que me hubiera encantado escuchar y que me lo aprendí y me lo repito porque te hace tener una meta fija y no perder la desmotivación de algo que te gusta. Bueno, yo les diría que sigan aprendiendo, que día a día busquen información, no se queden con las dudas, resuélvanlas, pregunten. En esta carrera tenemos que leer mucho, tenemos que preguntar, tenemos que consultar. No podemos quedarnos con la duda. Para la siguiente clase voy a preguntar qué era lo que yo creía. No, se nos pasa. Entonces, consultar, responder nuestras dudas, ir desarrollando la comunicación asertiva, ser empáticos. Sé que a veces el camino se ve largo, pero es corto. Es corto y podemos alcanzarlo. A pesar de cualquier circunstancia, sigan adelante. Y bueno, en mi caso yo creo que el mayor consejo que les puedo dar y lo que me funcionó a mí en todos mis casi 4 años y medio, casi 5 años de carrera, es que todo es transitorio. Lo que ahorita parece algo sumamente complicado o largo, en un abrir, cerrar de ojos ya tienes tu título en mano y siempre va a haber valido la pena todo el esfuerzo que pusiste y ponerte siempre claro que lo que empieces, acábalo, no lo dejes a media, porque es pérdida de tiempo y de esfuerzo. Y el tiempo es dinero. El tiempo es dinero. Entonces, eso, es transitorio. Pónganse metas claras. Y también esto también me lo compartió la doctora Karel, que cuando tenemos objetivos, tenemos motivación. Necesitamos tener motivación para poder que algo nos empuje a lo que empezamos a terminarlo. No todo porque sí, porque me toca. No, siempre hay algo. El conocimiento nunca está de más. Sería entonces creer en sí misma, lo que ha dicho, un poco resumiendo lo que dijo Steph, creer en sí misma, Nati seguir aprendiendo y Pau, que las cosas son transitorias, los desafíos son transitorios, ¿no? Mayor aprendizaje que han tenido en este último año. Les tomó por sorpresa la pregunta. Mayor aprendizaje que han tenido, a ver. Mayor aprendizaje. Wow. Alguien que está constantemente aprendiendo. Estoy tratando de elegir una situación que les pueda compartir. Bueno, empiezo yo. Empieza usted. El mayor aprendizaje que yo he tenido es comprender o entender e incluso dosificarlo hacia adentro. Es decir, ¿cómo se dice este proceso de insight? De introspección, gracias. El proceso de introspección de decir, cuando las cosas se hacen en equipo, se hacen más rápido, se impacta mucho más y es la mejor vía o el mejor camino. Y eso parecería algo cliché y no, porque voy a confesar a la audiencia de Café con Karel que por mucho tiempo yo creí que hacerlo por mí misma o hacerlo sola era la mejor forma de controlar los resultados. Si eso tiene un trozo de verdad, hay otro trozo de verdad que a veces no nos las cuentan y es que nos vamos a tardar mucho más y el impacto que vamos a tener es mucho menor, ¿no? Entonces yo creo que mi mayor aprendizaje ha sido aprender a soltar, que es propio de mi proceso psicoterapéutico que yo llevo, aprender a soltar para abrirme justamente a las oportunidades en el trabajo en equipo. Y esto no solamente es el trabajo en equipo de ustedes que apoyan en el consultorio, también las personas que están backstage en la grabación de este episodio también. Imagínense yo cuánto tiempo me voy a demorar haciendo una carrera audiovisual. Ni pensarlo, ¿verdad? No voy a tener el talento que tiene Jorge, que está grabando y editando, ni la capacidad de hacer los copies espectaculares que hace Rafaela. Entonces, en equipo, naturalmente, todo es mucho menos. Entonces, ese ha sido mi mayor aprendizaje. Creo que ya lo tengo, me inspiro.
Me inspiro, como Vale. siempre. Priorizarme involucra el priorizar mis metas y priorizar dónde quiero llegar. Y muchas veces toca decir que no a cosas que creemos en ese momento. Me lo dijo Pau en algún momento, casualmente en consulta. En consulta. En consulta. En no, el consultorio. Es que lo resumí. Consulta. Sí, que En de consulta pronto no. entienden que es que Pau es la No, psicóloga. no. En el consultorio de que a veces no tenemos que decir no para empezar a tener sí para nosotros mismos y que muchas personas no van a estar de acuerdo con esos no, pero hay que siempre priorizar lo que queremos y a dónde queremos llegar. Así que creo que es eso, priorizar. Qué Vale. bonito, profe. Sí. Bueno, en mi caso, el mayor de los aprendizajes ha sido conocer la valentía que tenía para lograr las cosas. Y 2, saber cómo organizar el tiempo para lograr cumplir en todos los aspectos de mi vida. Creo que ese ha sido mi mayor aprendizaje. La valentía. La valentía y de que quizás no sabía la capacidad que tenía para organizar y poder cumplir con todo a la vez. Bueno, yo creo que en mi caso yo tengo 2. ¿Puedo decirlo los Sí, dos? claro, Ok. por supuesto, adelante. No, Ok, me No, puedo no quedar podemos. con 2. Yo creo que el más importante, y también es parte de esta lucha interna, que los pasos pequeños también es crecimiento. También son importantes, aprender a validar, ya sea un paso grande o un paso chiquito, porque igual voy hacia adelante. Y ya, porque se me olvidó el El otro se lo olvidó, vale. Mira, yo acotaría, Pau, a eso, que a veces hay que dar pasos hacia atrás, inclusive, como lo hacen los atletas, un paso hacia atrás para agarrar el impulso, porque a veces creemos que el crecimiento es lineal y siempre es en ascenso. No, a veces hay que tirar pasitos hacia atrás, como cuando se tira la reversa en el auto para poder hacer un mejor cálculo hacia dónde queremos ir. Entonces, los pasos hacia atrás no necesariamente son retrocesos en la vida, realmente no. El otro no se acuerda todavía. Ya me Pau. acordé. Vale, adelante. Me estaba acordando. Curiosamente, creo que otro aprendizaje es la importancia de poner límites en mi vida personal con mi vida profesional, poder trabajar poder brindarle el mismo tiempo y la misma prioridad a ambos por igual. Uno no es competencia del otro, jamás en la vida. Creo que ambos son igual de importantes en mi vida. Pero esto, el aprender a dedicarme tiempo a mí y también saber que necesito tiempo Equilibrarlo. para seguir preparándome profesionalmente. Porque ambas versiones de la licenciada y la Paula lo necesitan por igual. Vale. Sí, sí, exactamente. Y a veces esos procesos de reflexión son importantes porque a veces cuando nos escuchamos diciéndolos decimos, es cierto, Sí. no me había detenido a pensarlo. Y eso me lleva a otra pregunta, de esas preguntas inesperadas. No se asusten. Y yo sí, Nati. Tu turno. Venga, ustedes son de las psicólogas que piensan que hubiese sido mejor haber tomado decisiones diferentes en el pasado, o ustedes son de las psicólogas que dicen todas las decisiones que tomé en el pasado fueron necesarias para la versión que soy hoy. ¿Ustedes qué piensan? Súper a favor de la segunda. Yo creo que todo pasa por algo y todas las decisiones que tomé, que en el momento pudieron haber parecido malas, son las que me han traído hasta donde estoy. Todas nos llevan hasta donde estamos. Entonces, si ahorita estoy feliz, porque me voy a arrepentir por lo que haya hecho en el pasado. Soy el resultado de estas decisiones que he tomado. ¿Okay? Igual, coincido con ellas. Todas las decisiones tomadas anteriormente son de crecimiento personal y todas, como lo mencionaba al principio, dejan una huellita. O sea, todas van construyendo un peldaño en nuestra vida. Y que ojo, no siempre creemos que es así, porque cuando nos está pasando decimos, no, yo hubiera mejor elegido esto, ¿por qué me está pasando esto? Cuando hacemos retrospectiva vemos de que sí, valió totalmente la pena, quizás eso que me lastimó, quizás eso que se atravesó en mi camino, era justamente para llevarme a las decisiones que estoy tomando y en el lugar en el que estoy. Así que totalmente de acuerdo con esa segunda. A veces no podemos controlar y nos lleva creo que hubiera sido mejor esto, pero es que justamente tuvo que pasar así. Yo pienso un poquito diferente, voy a hacer la acotación.
Yo sí creo que yo hubiese tomado unas decisiones un tanto diferentes y bueno, quizás también porque he aprendido en el camino a reconciliarme con el hecho de que desde ahora, desde la versión de Karel Guevara ahora, entiendo que hubiese tomado otro tipo de decisiones y aprender a reconciliarme que en aquel momento tomé decisiones con no el conocimiento ni la madurez que tiene la versión de Karel ahora. Pero si a mí me hubiesen dado la oportunidad de decir, viaja en el tiempo, cambiarías algunas decisiones, yo soy de las que levanto la mano, absolutamente, hubiese tomado otras decisiones. Sí. Aunque cambiar las decisiones cambiaría La actualidad. la actualidad. Se correría el riesgo. A nosotras. Bueno, y es un poco filosófico porque no podemos ir al pasado. Naturalmente que si cambiamos algunos hechos, pues naturalmente sí. Yo creo que sí, que los resultados serían otros. Pero yo sí creo que hay decisiones que de pronto en la vida pudimos haber tomado desde otro escenario que quizás hubiese resultado en otros resultados, valga la redundancia, ¿no? Por eso digo que yo he aprendido en el tiempo a reconciliarme, Claro. que en aquel momento tomé decisiones con lo que sabía y con la madurez que tenía, que hoy la versión que soy Karel naturalmente no hubiese tomado esas decisiones, ¿no? Entonces, un poco yo pensaba mucho como ustedes anteriormente, todo lo que he atravesado es el resultado de lo que me ha llevado aquí. Luego entré en el proceso de reflexionar y decía, bueno, hubo cosas que me pude haber evitado, que no era necesario pasar, pero bueno, no era necesario pasar, exacto. Y luego entonces entré en ese proceso de reconciliación, ¿no? Tomé esas decisiones porque, bueno, hice lo mejor que pude con lo mejor que tenía, lo que le decimos a los pacientes, ¿no? En el momento. Y aunque estas conversaciones a veces pueden parecer un poco banales o cliché, yo lo traigo a acotación porque quizás del otro lado de la pantalla están mirando este podcast, las ven a ustedes como profesionales sumamente jóvenes y del otro lado quizás hay personas que están atravesando alguna situación justamente en este momento, que están mirando el episodio y se dicen, soy un fracaso, he tomado todas las decisiones equivocadas, erradas, me han dicho por la vía A, yo voy por la vía B, ya no tengo solución. Entonces, por eso hacía esta pregunta, un poco para conocer que a veces eso, las situaciones que atravesamos nos llevan a un resultado, pero que siempre tenemos la maravillosa oportunidad de tirar esa reversa y decir, venga, ahora enfoco diferente porque empiezo a establecer prioridades, empiezo a establecer límites y me enfoco hacia donde yo quiero ir. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. En el episodio que habíamos grabado, que si no lo han visto, lo invitamos a que lo puedan ver, con nuestra querida Stephanie Díaz de O'Clock Bistro. Ese episodio hablamos sobre mentalidad de éxito en la mujer de negocios. Ella nos dijo muchas perlas asombrosas de su mentalidad. Tienen que ir a verlo, se los recomiendo. Y Stephanie nos hablaba de que en el año nuevo del 2024, ella reunió a su familia para hacer un vision board. Y aunque creo que era su papá, que ella mencionaba que estaba un poco como escéptico como ¿qué es esto del vision board? Y luego ya quedó sumamente emocionado por ver plasmado un poco cómo establecer las metas del siguiente año. Y en ese episodio yo le comentaba a Stephanie que yo también lo hacía y que cuando lo hice por primera vez con el equipo, cuando solamente Pau era equipo, yo decidí intencionalmente no volver a hacer un vision board de manera individual, sino hacerlo como equipo de trabajo. Entonces, a mí me gustaría, porque yo tengo, digamos que una versión de mi lado de por qué me gusta hacer el vision board, que si quieren luego se las cuento, por qué decidí hacerlo en equipo y no hacerlo a solas, porque el vision board es un trabajo muy personal, muy intrínseco. Y luego se los cuento si quieren, pero cuenten ustedes. Bueno, Pau ya lo había hecho en el año 23 conmigo, luego en el 24 invité a Nati y a Steph, que cuando fue en el año en el que se incorporaron. Cuenten un poco cómo han vivido esta experiencia de hacer un vision board. Creo que lo más impresionante y que personalmente me explotó la cabeza, hacer la retrospectiva de un año entero que uno no tiene idea, ni se acuerda, creo que nos pasó. Y yo que hice en marzo y me topaba con, wow, es que yo hice esto, qué increíble. No todos los meses fueron positivos, pero siempre habían unos que otros que uno decía, ¿cuánto he podido lograr? Y justamente lo mencionaba, no nos detenemos a ver todo lo que hemos podido avanzar y cuánto he evolucionado, porque empezamos el año y terminamos el año siendo un equipo tan bonito, con una esencia tan genuina, y creo que a mí me hizo muy feliz compartirlo, no solamente guardarlo para mí, sino que darnos cuenta que compartíamos ese sentimiento de emoción, porque creo que todas estábamos muy emocionadas el día que lo compartimos y poniéndonos metas muy claras cada una.
los pasos pequeños que decía Pau, ¿no? Porque en esa versión del Vision Board, poco para ilustrar a la audiencia también, es que hacemos una retrospectiva de mes a mes qué cosas impactaron nuestra vida, ¿no? Y a veces vemos un mes en junio, por ejemplo, qué hicimos en junio, ¿no? A nivel personal. Luego rescatamos, Paula nos dijo una buena estrategia, vamos a la galería de fotos para ver qué fue lo que hubo allí. Mi Entonces, mente no da para tanto. es demasiada información, ¿no? Pero a veces cuando estamos dando ese pequeño paso ni siquiera somos conscientes de que realmente lo estamos dando. Y yo creo que también la importancia, o por lo menos la parte que a mí me agrada muchísimo hacer el Vision Board, es saber qué hice y qué todavía tengo por hacer. Porque claramente yo esperaría que todo lo que me proyecte para el 2025 lo pueda lograr en el 2025. Pero y si no, y si me hacen falta cosas por hacer entonces para el 2026, porque sigue siendo una meta clara, no la dejo en el olvido, porque bueno, si ya no lo logré hacer en este momento, entonces no lo voy a poder hacer en otro momento, ¿no? Esto sigue siendo una meta clara y voy trazándome nuevas y nuevas metas. Y eso es adaptabilidad, flexibilidad cognitiva, exacto, porque hay variables en la vida que no podemos controlar. Sí, bueno, resaltando lo que dicen las chicas, creo que también a veces no somos capaces de reconocer las cosas positivas que hemos logrado. O sea, cuando, como dice Steph, cuando miramos hacia atrás, hemos hecho un montón de cosas en un año que de repente cuando llega diciembre no somos capaces de reconocer que pudimos lograr muchas cosas. A veces nos enfocamos en las cosas malas que nos pasaron y son las que resaltamos cuando debería ser lo contrario. Lo damos por hecho como algo común, ¿no? Como algo ordinario del día a día, ¿no? Y olvidamos esos detalles que lo transformaron en extraordinarios, ¿no? Que al final del día no son las cosas que nos suceden, ¿no? Sino la interpretación que le damos desde aquí. Vale, chicas, colegas, equipo, yo quisiera despedir este episodio preguntándoles ¿cuál es el valor que ustedes rescatan del trabajo en equipo? Diría yo, tanto como conexión, cuando alguien, no complejidad, sino la manera en la que cómo nos fusionamos todas, que cada quien tiene un rol y sale algo de maravilla, porque no hay que decirlo, sino que como cada quien sabe cómo nos podemos complementar, creo que sería la palabra, conexión y complemento, creo que sería algo muy lindo para el equipo, que creo que genuinamente lo resaltamos. Yo creo que en mi caso, el valor sería responsabilidad, porque para mí es muy importante que como un equipo cada quien sepa qué rol juega y qué responsabilidad tiene, para que realmente sea un trabajo en equipo. Sí. Entonces creo que el valor que yo rescato dentro de un trabajo en equipo es responsabilidad, porque si cada quien se hace cargo de lo que le compete, lo demás fluye. Yo diría que el respeto, o sea, las tres respetamos cómo nos complementamos y eso fluye. Entonces pienso que sería eso. Sería complemento, conexión, respeto y responsabilidad. Responsabilidad. Vale. Entonces, cerremos con lo siguiente. Contemos algo que no sepamos una de la otra y que naturalmente la audiencia tampoco conoce. ¿Quién empieza? Y con esto prometo que nos despedimos. Algo que no sepamos una de la otra. O sea, que ustedes no sepan de mí. ¿Sí? Ah, wow. Exacto, que nos cuenten algo que no sepamos de ustedes. Yo cuento toda mi vida siempre. Somos muy abiertas. Wow. Es tanto que ni siquiera ustedes lo conocen. Wow, estoy intentando recordar que no he contado de mi vida. Estoy tratando de recordar. Puede ser algo que no me guste. No sé. Bueno, yo creo que, y no sé si es que no lo saben, posiblemente sí lo saben, pero yo creo que algo que nunca he dicho es que en verdad valoro mucho estar en un lugar que me brinde estabilidad emocional y que no es responsabilidad de ustedes brindármela, sino que creo que ya es como que se sabe, o sea, que yo pueda llegar a un lugar en el cual no sienta estrés, molestia ni nada, lo valoro de una manera excepcional. Qué bonito. Todavía no se me ocurre nada que ¿No no se le sepan ocurre, de mí. Nati? No, ya lo sabemos todo, imposible que lo sepamos todo. ¿Qué no quieren que sepamos? A ver. Sí, que no quieren que sepamos, a ver. No como muchas cosas, ya saben eso. No me gustan las No, cebollas. yo no lo sé, ¿que no comen? No me gustan las cebollas. No me gustan las cebollas para nada. Y eso, no sé. El tomate, sí, Tomate. Nati tiene una memoria espectacular. Pero no me gustan muchas cosas de comer más que nada. ¿Falta Nati?
es que eso ya lo saben, que me gusta el deporte, me gusta la... Eso lo sabemos. Bueno, Steph no sabía. Otra. A mí no me gusta el deporte. Steph es lo contrario, no le gusta el deporte. A ver, ay, no se me ocurre. ¿No? ¿No te gusta el dentista? Es que yo creo que ya saben todo. No creo que lo sepamos todo. No creo que lo sepamos todo. Saben, mira, cuento yo. De pronto yo creo que muchas personas, o quizás ustedes no saben de mí, que yo amo dormir. Y entre dormir y comer, dormir. Sí. Yo les hice esta pregunta porque reflexionaba que a veces nos cuesta mucho hablar de uno mismo. Y cuando tenemos que hablar de cosas que son incómodas, nos cuesta doblemente más, ¿no? Y hago esta acotación por lo que decía más temprano Pau, la importancia de la vulnerabilidad, ¿no? Esta imagen acartonada de perfección, de que todo, la imagen que nos brindan las redes sociales, bueno, esto por donde ustedes lo están viendo, que tiene evidentemente su parte sumamente positiva, pero que es importante porque si vamos a contar el éxito, si vamos a contar las cosas bonitas, las cosas buenas, no omitamos la parte donde fueron desiertos, no omitamos la parte donde de pronto fueron sombras, porque eso es parte de la humanidad. Ahora yo no quiero decir con esto que nos ponemos frente a una cámara y ahora contamos todos los desaires de la vida, no, pero quiero decir que yo creo que cuando uno es una voz, es importante, se tiene la responsabilidad de decir las cosas a la audiencia tal cual como son. Hay momentos de luz, pero los hermanos también tenemos momentos de sombra. Exacto. Nati, ¿ya recuerda algo que no sepamos? A ver, no me gusta madrugar. Vale, eso no lo sabíamos. Eso no lo sabíamos. Eso no le gusta madrugar. Vale, pues muy bien. Chicas, muchísimas gracias por el tiempo que han destinado para este episodio de Café con Karel podcast. Miren, pasó el episodio y no les contamos, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver nuestros teachers de Café con Karel podcast, que Súper nos encanta. El diseño tan bonito lo hizo aquí la mente creativa del equipo Pau. Pau es una niña que tiene muchísimos talentos. Yo creo que cada una tiene talentos muy, muy específicos y lo que decía Steph, ¿no? El complemento, porque y de hecho de eso parte el éxito en un equipo de trabajo. Imagínense que todo el mundo sea talentoso en lo mismo. Es lo mismo. No, la idea es que nos complementemos con lo que es mi falla, pues hay alguien que tiene la fortaleza dentro del equipo, ¿no? Entonces, nada, les decía que muchísimas gracias por haber sacado el tiempo y más que el tiempo por permitirnos conocerlas como personas, porque eso es a veces lo que nos cuesta un poquito más. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado durante todo el episodio. Si llegaste hasta aquí, recuerda que esto es Café con Karel Podcast, un espacio donde nos sentamos a platicar sobre crecimiento personal y bienestar emocional. Y este episodio llegó a ustedes gracias a Mangata. Bye bye, hasta una próxima cita. Adiós.